segunda sesión de la competencia investigación. Voy a compartirles pantalla. Me avisan, por favor, una vez ya la vean. Creo que ya está de pantalla, ¿cierto, chicos? Correcto, profe, ya se ve la pantalla. Dale, perfecto, listo. Entonces, bueno, recordemos que el programa es la tecnología de desarrollo publicitario. En este momento ustedes se encuentran dentro de la fase de planeación y están trabajando la guía número 4. En esta guía número 4 se encuentra como tal la competencia de inducción, y es la que termina en el código 1064. Esta competencia tiene solamente dos actividades: mapa mental sobre la caracterización del contexto productivo, que ya lo explicamos en una primera sesión, y el ideal es explicar hoy la segunda actividad, que es la propuesta de investigación formativa. Algo que es muy importante aclarar antes de hacer la explicación de esa segunda evidencia, y es que la transversal, la competencia como tal, tiene 4 resultados de aprendizaje. Para la primera actividad solamente está relacionado el primer resultado de aprendizaje, mientras que para la segunda actividad están relacionados los 3 últimos, es decir, estructurar el proyecto, argumentar aspectos teóricos del proyecto y proponer soluciones a las necesidades del contexto. ¿Qué quiere decir esto? Que la segunda actividad tiene una mayor carga, digámoslo así, o mayor relevancia dentro de todo el proceso de la competencia de investigación, para que lo tengamos en cuenta. Antes de iniciar con la explicación de esa segunda evidencia, ¿tienen alguna duda sobre la primera a entregar, que es el mapa conceptual? ¿O esa está totalmente clara? Profe, qué pena. Es que la verdad, pues yo no pude estar en la primer clase. No sé si de pronto tú me puedes hacer de pronto una retroalimentación para sí mismo, digamos, saber. Ok, vale. Sí. Igual sí hay que retomar un poco la temática de la clase anterior, porque pues todo el tema de investigación está relacionado. Para las dos evidencias, pues a nivel teórico tiene que ver mucho pues lo que se trabajó la sesión anterior. Entonces, en la sesión anterior revisamos todo lo que es la parte de orientar investigación formativa según los referentes técnicos, que es tal cual como se llama la evidencia. Se habló acerca del concepto y las características de qué es investigación como tal, que en resumidas cuentas una investigación es dar respuesta a un interrogante que tenemos, ya sea un interrogante totalmente nuevo, es decir, que no se ha hecho una investigación nunca acerca de ese tema, o estamos retomando investigaciones anteriores para dar una nueva explicación de acuerdo a los cambios de la sociedad, a los cambios de tiempo y pues la modernización que se ha tenido con el pasar de los años. Hablamos acerca de las características de la investigación, que tiene que ser rigurosa, que puede ser muy diversa, podemos hacer investigación de cualquier cosa, incluso hicimos un ejercicio de revisar aspectos muy cotidianos que tienen que ver con el proceso de investigación, ese paso a paso de la investigación y pues como tal las demás características de la misma. Los elementos de la investigación científica, eso los debemos de tener bastante claros porque pues son los que nosotros aplicamos primero en nuestro diario vivir y segundo para poder realizar un proceso de investigación, que es lo que se nos pide en esa segunda evidencia, pues debemos retomarlos y reconocerlos realmente. Planteamiento del problema cuando nosotros damos una identificación y una definición clara de qué es lo que queremos investigar. Marco teórico, todo ese referente teórico, valga su redundancia, que existe ya previo a esa investigación que vamos a desarrollar. O si en caso tal es una investigación totalmente nueva, un tema que se desconoce, poder tener unos argumentos que nos den esa base teórica o esa base conceptual que nos permita entender el por qué se está haciendo esa investigación. La metodología, bajo qué aspectos lo vamos a desarrollar, es decir, el diseño de la investigación, cuál es el método que queremos utilizar, qué técnica vamos a utilizar también para hacer la recolección de los datos y asimismo poderlos analizar. Una vez tenemos claro la metodología, pues la parte de los resultados, a través de qué técnica los vamos a poder obtener,
si es a través de cuestionarios, de entrevistas, cómo vamos a hacer la calificación de esos resultados, cómo los vamos a analizar, y dependiendo de ese análisis que realicemos, cuál va a ser la conclusión y discusión frente a esa pregunta problemática o esa pregunta, planteamiento del problema que hicimos dentro de un inicio frente a esa investigación. Y las referencias van muy de la mano de ese marco teórico. ¿Por qué? Porque si ya existe información conceptual frente a lo que estamos investigando, esas referencias son los libros, las páginas de internet, todo lo que necesitamos consultar para poder armar nuestro marco teórico de la investigación. De ahí hicimos unos ejemplos de cómo en nuestro día a día aplicamos el proceso investigativo. Revisamos también lo que es el análisis Pestel. Recordemos que para esa primera evidencia se trabaja directamente con este aspecto. El análisis Pestel son unos factores que aparecen en primera instancia, fueron solamente 4 aspectos a tener en cuenta para ese análisis. Luego, de acuerdo pues a la modernización y los cambios que se tienen en cada época, en cada era, se aumentaron y son 6 factores a analizar. Por eso se llama análisis Pestel. Este factor o este análisis Pestel es lo que hace que una empresa pueda revisar si efectivamente puede llegar a cumplir su meta, es decir, poder posicionarse dentro de un contexto establecido, vender sus artículos y poder así obtener una ganancia, es decir, poder hacer esa investigación de mercadeo para saber qué tan funcional son mis productos y si los puedo llegar a vender dentro de este punto o no. El ejemplo que les ponía en su momento dentro de esa primera sesión de investigación es que no es lo mismo vender un artículo de clima frío, por ejemplo las chaquetas, que era lo que les mencionaba en su momento. No es lo mismo venderlos en un clima o en una ciudad como Bogotá, que las chaquetas son una indumentaria, un instrumento, un elemento del día a día de cada una de las personas, a muy diferente venderlo en un clima como por ejemplo de la costa o de Cali, el Valle, que son regiones con un clima totalmente diferente. Entonces, el mismo producto puede que se venda mucho más en las regiones de clima frío, porque pues este elemento está hecho para poder abrigar a las personas, contrario a lo que se puede llegar a vender dentro de un clima más tropical. Entonces, dentro de esos factores se tiene que analizar ese tipo de aspectos. El análisis PES, que son las primeras 4 variables o factores que se empezaron a analizar, son el factor político, el económico, el sociocultural y el tecnológico. Dentro de la evidencia o lo que nos solicita la guía directamente para esa primera evidencia, nos dice que se tiene que hacer ese mapa mental sobre las características y necesidades del contexto social o productivo de su área de formación, en este caso del desarrollo publicitario. ¿Cómo encontramos desarrollo publicitario? Hay muchas empresas dentro del contexto en el que nosotros vivimos que como tal aplican la publicidad, el desarrollo dentro de sus quehaceres, ¿cierto? Dentro de sus actividades. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escoger una empresa que ya esté dentro de nuestra región, de donde nosotros vivimos, y revisamos cómo aplicó esa empresa ese análisis PES, es decir, cómo revisó el aspecto socioeconómico para saber si efectivamente era viable poder desarrollar su proceso económico allí, a nivel tecnológico, qué tantas ayudas o qué tanto requirió para poder ejecutarlo. A nivel político, recordemos que la parte política tiene que ver mucho con la parte de impuestos, de aduanas, todo lo que se requiere para poder establecer empresa, y la parte cultural, es decir, cómo está contextualizado, valga la redundancia, esa región para que la empresa realmente pueda funcionar o no pueda funcionar, que es lo que nos pide directamente el análisis PES. Aquí está como más explicado. En la parte política, todo lo que es con la cuestión política a nivel local, regional, nacional e internacional, ya les digo exactamente, está ya, por ejemplo, a si hay estabilidad económica dentro de la región y esa estabilidad económica que tanto puede ayudar a beneficiar a cada una de las empresas que estén dentro de la misma, si es una macroempresa, si es una microempresa, si es una pyme, qué tipo de ayudas hay a nivel político para el ejercicio del desarrollo de comercio dentro de la región. A nivel económico, los cambios de la economía, cómo influye esto
en la empresa, pues en el desarrollo como tal de la empresa, es decir, si hay crisis económica, si hay inflación, cuáles son las tasas de intereses que se manejan para los créditos empresariales. Entonces, ¿cómo hace una empresa para poder desarrollarse teniendo en cuenta estos aspectos? A nivel sociocultural, ¿cómo afecta la sociedad en general? Es decir, si los elementos que yo quiero vender, a qué tipo de población está dirigida de ese contexto en el que estoy desarrollando mi empresa, si la población a la que quiero dirigir ese elemento, ese artículo que quiero vender, es una población que tiene fácil acceso a los recursos económicos, si esa población depende de otra persona, ¿cómo voy a hacer para que pueda encajar, como enganchar a la persona y hacer que pues puedan comprar mi producto? A nivel tecnológico, el rápido cambio de las tecnologías y la inteligencia artificial, si solamente voy a tener tienda física, si voy a tener tienda virtual, cómo voy a dar a conocer esos artículos, esos elementos que quiero vender. Esa también la parte a nivel ecológico. Esto ustedes lo van a ver más adelante dentro de la competencia Enrique Lowe, que se llama el triple bottom line, que toda empresa debe desarrollar, y es esa estrategia tanto económica, ecológica y comunitaria que debe tener en cuenta para el crecimiento de la región, minimizar el aspecto ecológico, es decir, minimizar la parte de la contaminación ambiental, de ese impacto negativo que tienen las empresas, las fábricas de las empresas a nivel ecológico, y cómo pueden a nivel cultural, a nivel social, ayudar al crecimiento de la región en la que se encuentra. Y la parte legal nos habla de todas las normativas, de los derechos que se tienen que, perdón, de los permisos que deben obtener las empresas para poder desarrollar su empresa dentro de la región, todo lo que tiene que ver con contrataciones, las reglas, todo lo que tiene que ver pues con normativa que se tenga dentro de ese contexto en el que pues la empresa quiera entrar a funcionar. También se habló de las ventajas del análisis PESTEL, que este análisis como tal permite no solamente revisar si el contexto es viable para crear empresas, sino también para un plan de negocio, para la estrategia de marketing, para crecer todavía más la empresa, para consolidarla, un plan de contingencia frente a una situación que de pronto se salga de las manos en su momento, o tal vez llegar a reestructurar la empresa. Se dio el ejemplo de cómo la empresa McDonald's en su momento utilizó ese análisis PESTEL para poder mejorar la calidad de su servicio y así incrementar las ventas, teniendo en cuenta los aspectos que pues, se deben identificar en su momento para poder hacer dicha reestructuración, que primero es la identificación de los factores relevantes, es decir, qué estamos haciendo bien, en qué estamos fallando como empresa para poder identificar esos factores negativos y empezar a modificarlos. Recopilar la información, lo que les mencionaba, saber cuáles son esos aspectos tanto positivos y negativos, centrarnos en los negativos, qué es lo que está sucediendo, por qué no se está avanzando, para poder analizar qué posibles cambios podemos desarrollar dentro de esos aspectos negativos que nos generen una mayor ganancia, que nos generen una mayor productividad y pues que como tal nos pueda dejar más ganancias dentro de la empresa. Se hace la identificación del DOFA, las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas, y se genera la estrategia, es decir, el cambio que queremos mostrar dentro de la empresa, dentro del artículo que queremos vender, para poder llegar a mayor población, poder tener una productividad mucho más alta y pues así incrementar las ganancias que tiene la empresa. Se dio un ejemplo frente a una cafetería local, cómo serían como tal cada uno de los aspectos a tener en cuenta allí. Entonces, para esa primera evidencia, vuelvo y repito, se deben tener en cuenta como tal los aspectos, los 4 primeros aspectos del PESTEL, que es el socioeconómico, el tecnológico, político y cultural. ¿Cómo lo van a desarrollar? Van a escoger una empresa cualquiera que esté dentro de su región, que aplique procesos que ustedes han visto dentro de su programa de formación y revisan exactamente esos 4 aspectos, cómo los han manejado esa empresa, y ese es el mapa conceptual que ustedes pueden desarrollar. Frente a esa evidencia, frente a esa primera evidencia, no sé si está clara, si tienen alguna otra pregunta al respecto. En algunos casos no solamente van a encontrar
los 4 primeros aspectos, sino también van a encontrar los 2 siguientes, que es el cultural y el legal. Entonces, si encuentran los 6, pues perfecto. Si no, solamente lo desarrollan con los 4 primeros. Para la segunda, bueno, acá nos da como tal la guía, como un paso a paso de cómo se debe desarrollar el mapa conceptual y nos dice que se debe entregar en documento PDF y como tal ustedes lo deben anexar donde dice mapa mental sobre la caracterización del contexto productivo. Para la segunda evidencia, nos dice que hay que elaborar una propuesta de investigación formativa. Para nosotros tener en cuenta cómo desarrollar esa propuesta de investigación, pues debemos tener en cuenta efectivamente que hay una serie de pasos dentro de ese proceso de investigación que debemos desarrollar, es decir, armar todo el paquete conceptual para poder hacer el ejercicio práctico de la misma. ¿Qué significa o qué se debe hacer allí? Hay un primer punto, hay 3 fases como tal, fase conceptual, la metodológica y la fase empírica. La fase conceptual está todo lo que es la formulación de la pregunta, la búsqueda de bibliografía, es decir, el marco teórico, la creación de los objetivos de investigación, toda la parte conceptual y las hipótesis de investigación, es decir, el por qué creemos que se está presentando la situación que queremos investigar. Esa fase conceptual abarca desde el momento en que se concibe el problema hasta el momento en que se plantean los objetivos a alcanzar con ese estudio. Es decir, va a abarcar toda la primera parte de identificación de esa investigación que queremos desarrollar. Ahí se deben documentar mediante la revisión bibliográfica los trabajos que se han realizado con otros autores sobre el mismo tema de investigación, con el fin de que podamos conocer el estado actual de ese proceso, lo que les mencionaba hace un momento. Puede que ya hayan investigaciones anteriores frente a lo que nosotros queremos consultar, pero como pueden ser investigaciones demasiado tiempo atrás, es importante que esos temas se vayan actualizando para asimismo tener una idea más clara y un referente más actual frente a qué está pasando sobre esa investigación que nosotros queremos desarrollar. Ese estudio o este punto como tal de la investigación tiene que tener una relación clara entre los objetivos que nos estamos proponiendo y la hipótesis que estamos dando del mismo. Cuando formulamos la pregunta problema es frente a una situación que puede que no se haya estudiado o puede que ya se haya estudiado, pero mucho tiempo atrás, el objetivo de la investigación tiene que tratar de dar una respuesta a esa formulación del problema y la hipótesis es una posible situación que genere una respuesta a ese objetivo, a esa formulación de problema que hicimos en un momento y pues como tal que nos permita saber cuál es la finalidad y las posibles conclusiones a las que podemos llegar con esta investigación que vamos a realizar. Entonces, dentro de esa parte conceptual va solamente ese primer esquema o bosquejo de la investigación. Planteamiento del problema, el marco teórico, los objetivos de la investigación, marco de referencia, hipótesis de investigación. Si lo vamos dejando contextualizando a lo que nos pide la guía directamente, aquí cuando nosotros damos clic frente a la evidencia, nos va a descargar un documento anexo. Aquí dice como tal, clic para acceder al anexo. Ese anexo es un documento Excel. Este documento Excel viene totalmente sin desarrollar y viene como tal una serie de etapas. Está la etapa preparación, la etapa ejecución. Esta ejecución está dividida en 2 puntos, que es la propuesta de investigación formativa y como tal la parte de recolección de información de instrumentos. Es decir, acá el registro de búsqueda, todo lo que es la parte de creación del marco conceptual y en esta otra parte, cómo recolectamos la información, cuáles van a ser los instrumentos que nosotros vamos a utilizar y cómo vamos a desarrollar esos instrumentos de investigación. La etapa 3, la parte de procesamiento, que es ya el análisis de los datos que hemos recogido a través del instrumento que señalamos dentro de este punto. Y una cuarta etapa que nos dice la interpretación de los resultados y una quinta etapa que son las conclusiones, es decir, el documento que nos da la plataforma va a un paso a paso frente a lo que es como tal este proceso o las etapas de la investigación.
Nos devolvemos por acá. Entonces, esa primera parte de la fase conceptual tiene que ver con esta primera etapa que nos habla o que está dentro del documento Excel que nos dan dentro de la guía. La siguiente fase es la fase de la metodología, es decir, cómo vamos a desarrollar el proceso de investigación, pero vamos a seguir generando el documento como tal. Es decir, tanto la primera parte, que es la parte conceptual, como la parte metodología, es la creación del esquema de todo el documento de investigación que vamos a desarrollar. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar el estudio? La elección del diseño, es decir, qué tipo de investigación vamos a hacer, si es cualitativa, si es cuantitativa, y es importante tenerlo en cuenta porque si es solamente cualitativa, hay muchas cosas que vamos a omitir de este documento. Es decir, si es cualitativa, solamente se diligencia esta primera parte del documento, pero si es cuantitativa, hay que desarrollar cada una de las etapas porque nos da el instrumento, el insumo para poder desarrollarlo de esa manera. Vamos a revisar ahí lo que son las variables de la investigación, las herramientas de recogida de datos, cómo las vamos a analizar y cuál es ese estudio piloto que nos va a poder indicar si es viable o no es viable la realización de ese estudio. Frente a esa fase, ya se tiene que revisar, por ejemplo, concretar los aspectos como por ejemplo la parte de cuál va a ser la población que vamos a utilizar para la muestra como el objeto de ese estudio piloto, es decir, qué variables vamos a tener en cuenta de la población, la edad, el sexo, el nivel de educación, tal vez el estatus económico, cuáles son esas variables que nos van a ayudar a identificar si esa pregunta problema pues tiene alguna respuesta realmente. También debemos revisar los instrumentos que vamos a utilizar para no solamente la recogida de información, sino también el análisis de los resultados. Si vamos a utilizar cuestionarios, si vamos a utilizar diario de campo, las entrevistas, las escalas, cuál va a ser ese instrumento a validar. Por eso, este segundo punto nos habla de estas dos pestañas. Toda la parte teórica y cuáles son los instrumentos que vamos a utilizar dentro de ese proceso. La tercera fase, que es la fase empírica, ya es la puesta en escena como tal del proceso de investigación. Es decir, en el momento que ya tenemos planteado toda la parte teórica, toda la parte conceptual de lo que vamos a hacer con la investigación, aquí ya la empezamos a poner en práctica. Esa parte es la parte ya de la recogida de datos, preparación de los datos para el análisis, es decir, bajo el instrumento que ya escogimos, hacemos la aplicación a esa población muestra, recogemos los datos de toda la población, los vamos a empezar a interpretar, a darle como tal una difusión a esos resultados para poder saber si esa pregunta problema que nos planteamos en un inicio tiene realmente una solución o definitivamente no la tiene. Dentro de esa fase empírica, ya es como tal recoger los datos y analizarlos y darle como tal una respuesta a ese interrogante planteado en un inicio dentro de la investigación. Por ende, se tiene que poner en práctica absolutamente todo. La recogida de los datos con los instrumentos que en su momento validamos, el análisis de los datos recogidos, dentro de esos datos, saber cuáles son los más relevantes, para poder analizarlos, tener en cuenta el problema o la pregunta de investigación que se quiere responder, porque en muchas ocasiones la población muestra de la investigación, al no tener muy claro qué es lo que deben hacer, pueden dar respuestas incoherentes o que no nos van a servir como tal para el análisis de datos. Por eso se deben escoger, revisar cuáles son las más acertadas para poder dar respuesta a la investigación. Interpretar los datos, es decir, darle una discusión a los resultados y por último pues poderlos difundir y darle una respuesta real a ese planteamiento de ese problema. En otras palabras, el protocolo o el paso a paso que nosotros debemos utilizar para poder realizar todo el proceso de investigación está en este cuadrito. Voy a mostrárselos acá por fuera porque creo que no, ahí no me permite ampliarlo.
Ese proceso de investigación se reduce o se resume en este cuadro, que dice como tal, la fase 1 y la fase 2 es toda la parte de revisión de literatura, la planificación como tal de ese proceso de investigación, mientras que la fase 3 es ya la ejecución como tal del mismo. Entonces, proceso de investigación, la primera fase, que es lo que decíamos que es lo que se va a investigar, está el problema del objeto como tal de investigación, es decir, qué conocemos del problema, cuáles son los aspectos que no se han investigado hasta el momento de ese problema, cuáles son los procedimientos y técnicas que queremos utilizar, delimitación y definición del problema, es decir, objetivo específico y general, formulación del problema, la formulación de los objetivos, antecedentes que tengamos de ese problema, es decir, ya estamos hablando de la parte teórica y el conocimiento sobre teorías del tema. Todo eso hace parte de la fase 1. En la fase 2, marco conceptual totalmente, lo que es la teoría, las hipótesis que tenemos, las variables, en otras palabras, cuál es esa base teórica que nos va a sustentar el trabajo. Y por último, ya la fase de ejecución, que es el diseño como tal, es decir, ponerlo en práctica. Ya tenemos la población muestra, el tipo de estudio que vamos a trabajar, cómo vamos a recolectar los datos que vamos a obtener de esa población muestra, el procedimiento para poder recoger los datos y ese plan de análisis y tabulación de los mismos que nos va a permitir como tal hacer una interpretación, una conclusión y un informe final del proceso de investigación. Entonces, chicos, aquí es donde empieza como lo bonito del proceso o de la competencia como tal. Dentro de la guía nos dice que tenemos que elaborar la propuesta de investigación formativa. Aquí, ¿qué pasa? Ustedes deben escoger una empresa de su gusto. Bueno, acá hay dos aspectos a tener en cuenta. Primero, cómo van a desarrollar la investigación y segundo, sobre qué lo van a desarrollar. ¿Qué es el ideal? Ustedes van a escoger una empresa en el cual ustedes van a revisar cómo ha funcionado, cómo se ha posicionado la marca de esa empresa. En otras palabras, el ejemplo que les tengo yo acá es directamente sobre la empresa Coca-Cola. Entonces, como la investigación que se hizo sobre Coca-Cola es una investigación cualitativa para conocer el origen de la empresa y cómo se mantuvo, cómo se posicionó como marca y se mantuvo, es una investigación cualitativa. Al ser una investigación cualitativa que solamente es conocer esos aspectos antecedentes, no se requiere la ejecución de las siguientes etapas. No sé qué requiere la ejecución de las etapas de la 2 a la 5. Por ende, solamente se diligenció esa primera etapa, que es la preparación. Dentro de esta primera etapa, se da el título del proyecto, que es un caso de estudio acerca de la compañía Coca-Cola. Unas palabras claves, bueno, el resumen, se tiene que realizar pues el resumen de lo que va a tratar la investigación. Palabras claves de lo que va a tratar la investigación, en este caso, Coca-Cola, que es el nombre de la marca, el posicionamiento, cómo hizo la empresa Coca-Cola para poder ser la empresa líder de gaseosas a nivel mundial y pues cómo fue esta estrategia de mercadeo para poder llegar a hacerse en conocer y ser la empresa que es hoy en día. La parte de investigación, ¿qué es lo que yo busco al dar a conocer la información de la empresa Coca-Cola? Antecedentes, cómo surgió la empresa y pues cómo se fue convirtiendo en lo que es hoy en día. En cuanto a la empresa Coca-Cola, es importante mencionar que esta empresa es muy antigua porque en su momento inició como un jarabe para la tos. Esta bebida, que es la Coca-Cola, inició siendo eso, un remedio, un jarabe para la tos. Su principal creador no tenía esa visión de convertirlo en algo más, sino simplemente era eso, un remedio, el cual se vendía y era solamente para niños, para una población muy específica. Cuando el doctor John Steve Pemberton, que fue el creador de esta fórmula de la Coca-Cola, él empezó a tener desvaríos económicos, empezó a tener un bajón económico terrible, él vendió la fórmula de la Coca-Cola a otra persona, a Candler, y como tal, esta persona fue la que se encargó de ir cambiando
la imagen que se tenía de este jarabe, de esta medicina, a convertirla en lo que es hoy en día, en la Coca-Cola que todos consumimos de vez en cuando o en algún momento. Entonces, ese es el antecedente de cómo surgió la empresa realmente. Si se hubiese quedado como lo tenía el doctor John Smith, Steve, perdón, se había quedado siendo solamente un jarabe para la tos y no había tenido la connotación que tiene hoy en día esta bebida. El problema identificado, ¿cómo hicieron para poder mantener el posicionamiento en el mercado? Es decir, que a pesar de los años que lleva el producto, se siga escogiendo este por encima de otros productos. La pregunta de investigación, o la que se escoge en este momento frente a este producto, ¿cómo pasó de ser un simple remedio a una de las bebidas gaseosas más solicitadas a nivel mundial? Esta pregunta de investigación se las realizan ustedes mismos sobre qué es lo que quieren lograr con esa investigación. Acá nos dice el objetivo general, conocer cuál fue la estrategia de marketing que posiciona a Coca-Cola a nivel nacional o internacional, los objetivos como tal de esta investigación, que es conocer el posicionamiento y conocer la opinión del consumidor frente al producto, del por qué escogen a este producto por encima de otras marcas. Actividades para lograr el objetivo. Esto viene muy de la parte de los antecedentes que se tienen de la información de cómo surgió la empresa. Ejemplo de ello, cambiar el nombre de Pemberton French Wine Coca a Coca-Cola, a un nombre mucho más comercial, más corto y pues que se pueda recordar más fácil. Las primeras campañas publicitarias que se hacían frente a esta bebida eran asociadas al bajo costo de la misma para llegar a más personas, es decir, que fuera de fácil acceso para las demás personas. Campañas de personalización de la botella, es decir, se hizo un concurso del consumidor en el cual la persona que realizara el mejor diseño de la botella, pues iba a tener como tal un premio, y esto llamó mucho la atención de las personas en su momento. Estrategia de marketing de Coca-Cola con los canales de ejecución, es decir, las redes sociales. La gran mayoría de los comerciales que tiene Coca-Cola está destinado a generar una empatía, un acercamiento de las personas, la población a la que va dirigida con la marca directamente. No sé si alguno de ustedes puede recordar que en algún momento Coca-Cola realizaba no solamente los comerciales, donde salían unos ositos para temporada navideña, sino que también hacían las caravanas de los carritos de Coca-Cola adornados precisamente para poder captar la atención de las personas y generar mayor empatía, una mayor cohesión con esa población objeto en su momento. Entonces son campañas que hace que como tal las personas reconozcan aún más la marca y haya una mayor afinidad. La motivación del consumidor, personalización del producto y cercanía con el consumidor, y campañas de responsabilidad social corporativa. Esto también tiene que ver, este último punto también tiene que ver mucho con ese triple bottom line que en su momento lo verán en la competencia de Enrique Lowe, que trabaja todo lo que es la parte social y cultural de ese análisis PESTEL. Entonces, Coca-Cola, lo que es ya la marca directamente de gaseosa, busca eso, generar como tal mayor atracción de la población para poder vender su producto. El enfoque de la investigación que se realizó con Coca-Cola fue conocer como tal la historia de su creación, cómo se produjo y cómo la empezaron a comercializar. Por ende, tanto el nivel de investigación y tipo de investigación es explicativa y básica. Explicativa porque solamente estamos dando a conocer, narrando unos hechos que ya pasaron, pero no los estamos alterando, no los estamos modificando. Y es una investigación básica precisamente porque queda solamente en ese punto, en conocer antecedentes del proceso de esa investigación o de esa empresa, pero no vamos a realizar un muestreo, no vamos a hacer una aplicación de un instrumento de evaluación, no vamos a recoger datos, no los vamos a analizar, sino simplemente los vamos a conocer. Marco teórico igual, método de investigación y metodología es cualitativa. ¿Por qué? Porque simplemente vamos a destacar lo positivo o lo negativo de esa historia de la empresa, más no estamos entrando a aplicar instrumentos. Población muestra nos dice que en un inicio solamente era para personas hasta los 24 años,
pero a medida que se fue afianzando, a medida que fue creciendo como empresa y como marca, pues se generó como tal esa población nuestra con un rango de edad mucho más alto a que cualquier persona pues puede consumir el producto. La técnica de investigación, análisis de contenido, porque simplemente vamos a conocer esa información. Técnicas e instrumentos de recolección de la información, aquí se debe colocar de dónde empezamos a obtener la información, cómo hicimos para llegar a ella, si tuvimos que ir a una empresa y solicitarla, si la obtuvimos por internet, a través de libros, cómo llegamos a ese punto de conocer la información. Recursos requeridos, en este momento solamente el reconocer los datos bibliográficos de la creación de la bebida, porque pues no vamos a hacer una aplicación de instrumentos. Y por último, referencias bibliográficas, es decir, de dónde sacamos la información con la que estamos generando el documento. ¿Hasta acá vamos claros, chicos? Profe, qué Sí, pena. Ese Excel está ahí en la guía número 4, ¿verdad, profe? Está en la guía número 4, correcto. Entonces, de aquí parte la pregunta millón, chicos. Ustedes escogen si van a realizar una investigación cualitativa o cuantitativa. ¿Por qué es importante definir eso? Porque si lo van a realizar de manera cualitativa, solamente van a tener que desarrollar la etapa 1, que es la de preparación, lo que les acabo de explicar. Pero si lo van a hacer a nivel cuantitativa, tienen que desarrollar todas las etapas del documento hasta llegar al punto de las conclusiones, porque pues hay que hacer aplicación de instrumento y demás. Yo les recomendaría, como lo he trabajado con otros grupos, la aplicación solamente de la parte cualitativa, porque por cuestiones de tiempos, que tanto se da por plataforma para pues, el desarrollo como tal de la competencia, como los tiempos que ustedes tienen para finalización de la fase. Ustedes son los que toman la decisión si lo van a realizar de manera cualitativa o cuantitativa. Entonces, pues el ideal es que lo revisemos el día de hoy para así mismo explicar cómo van a desarrollar la actividad. Entonces, alzan la mano los que quieren desarrollarla de manera cualitativa, es decir, solamente el primer ítem del documento en serio. Hay 16 en la reunión y solamente hay 6 personas a favor de la cualitativa. Bueno, a mirar quién más. Bueno, hay 8 y 8, bueno ya. Bueno, 10 personas, listo. Con eso tenemos entonces mayoría. Entonces se va a realizar de manera cualitativa, ¿cierto? Ya pueden bajar la mano, chicos. Entonces, al realizarlo de manera cualitativa, ¿ustedes qué van a hacer? Van a escoger una empresa que sea del gusto, del agrado de ustedes, que les llame la atención para poder desarrollar este primer punto, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Ustedes van a hacer investigación cualitativa. ¿Qué quiere decir eso? Van a conocer antecedentes de la empresa, del cómo se formó, cómo se posicionó, cómo llegó a ser la empresa que es hoy en día. Digamos, una empresa cualquiera, por ejemplo, ¿quién me da el nombre de una empresa que sea de pronto que les llame la atención? Una que no sea Coca-Cola. Volvo. No te escuché bien. Es que se les escuchó entrecortado, qué pena. Volvo. No, es que qué pena, es que no te escuché. Por acá Isabel está escribiendo que si puede ser con la misma que hicieron el PESTEL. Sí, se puede realizar con la misma que hicieron el PESTEL. Por ejemplo, Matelsa, sí, listo. Entonces, voy a hacer el ejemplo con esa, con Matelsa. Entonces, ustedes van a escoger si Matelsa tiene varios productos o, por ejemplo, se me ocurre otra que tiene que ver mucho con el manejo de redes sociales, que es uno de los aspectos que están dentro de ese análisis PESTEL, Mercado Libre, ¿cierto? Mercado Libre no solamente es una empresa acá, sino tiene ya, está en muchos países. ¿Cómo surgió Mercado Libre? ¿De dónde salió? ¿Quién fue el de la idea? ¿En qué momento dijeron vamos a hacer una empresa que recoja muchos negocios, que ayude a vender los elementos de otras empresas,
pero que le dé la seguridad al consumidor de poder comprar el artículo, de saber que su artículo está protegido y como tal que va a llegar a su destino dentro de un tiempo estipulado. Es una empresa que un día cualquiera vimos que empezó, que surgió y hasta el momento es una de las que está posicionadas dentro de su proceso, dentro de su rango de mercado. Entonces, lo que ustedes van a hacer con la empresa que ustedes escojan es hacer eso, empezar a buscar los antecedentes, toda esa historia que hay detrás de la empresa, de cómo surgió, si era anteriormente solamente, por ejemplo, una empresa de mensajería y hoy en día es una empresa macro, cómo se desarrolló y vamos atendiendo a cada uno de estos aspectos que pues se explicaron tanto en la parte del análisis PESTEL como en la parte teórica de las etapas de investigación. Entonces, no sé si hayan preguntas frente a ello, chicos. ¿Es clara la actividad? ¿Tienen alguna pregunta sobre la misma? Angie, tienes la mano alzada, te escucho. Sí, señora. Profe, respecto a la fecha de entrega de evidencia, ¿hay alguna fecha específica o el plazo máximo que es hasta finalizar la fase de planeación 14 de octubre? Bueno, chicos, déjenme revisar acá el cronograma, porque efectivamente a los cronogramas se les tiene que hacer una pequeña modificación. Entonces ya miremos hasta cuándo va y les digo exactamente. Ay, esto está, este no es. Perdón. Miremos acá en el general porque ese no me salió la información. Ustedes están en fase de planeación, ¿cierto? Sí. Fase de planeación va hasta el 14 de octubre. ¿Qué sucede, chicos? No, hay que tener en cuenta dos cosas. Uno, el tiempo estipulado que nos da el cronograma directamente para la competencia son, bueno, dice un total de 48 horas, pero esas 48 horas realmente se traduce en explicación y ejercicio de la actividad en mes y medio. Es decir, tendríamos agosto y parte de septiembre para terminar la evidencia. ¿Por qué les digo parte de septiembre? Se supone que nosotros tendríamos válido hasta el 30 de septiembre, pero nosotros como competencia. Pero, ¿qué sucede? Dado los tiempos que nos brindan a nosotros los instructores, hay que tener en cuenta el tiempo que se brinda la formación. Ya hicimos la primera sesión en el mes de julio, estamos haciendo la segunda en el mes de agosto, por ende tendríamos hasta mediados de septiembre para finalizar la competencia como tal, es decir, vendríamos siendo hasta el 15 de septiembre más o menos. ¿Qué les propongo yo, chicos? Tratemos de ajustar al 30 de agosto las dos actividades. Cuando les esperen, el 30 de agosto, nosotros volvemos a tener sesión. Ya te digo exactamente cuándo. Volvemos a tener sesión el 1 de septiembre. El 1 de septiembre revisamos qué hay entregado, qué falta por entregar, hacemos una nueva retroalimentación de qué se está pidiendo en cada una de las evidencias para poderles calificar y que ustedes puedan aprobar la competencia. En esta, ¿por qué específicamente se debe hacer de esa manera, chicos? Porque solamente nos piden dos actividades la competencia. Por ende, no nos dejan vinculados toda la fase en todo el proceso. Algo también que van a tener en cuenta, chicos, es que en cada fase se van a descontar unos días para la labor administrativa de los instructores. ¿Qué quiere decir esto? Que los que sí tienen más actividades dentro de la fase, por ejemplo, instructores técnicos que van hasta el último momento con ustedes, deben finalizar la fase 15 días antes de lo previsto. ¿Para qué 15 días antes de lo previsto? Es decir, si acaban el 14 de octubre, vendrían finalizando actividades el 30 de septiembre, es decir, la recogida o el cargue de evidencias. ¿Para qué se va a hacer esto? Para poder tener del 1 al 14 de octubre el tiempo de poder evaluar, de generar los planes de mejora para los aprendices que de pronto estén colgados en alguna de las actividades de la fase o de las competencias de la fase
y que puedan aprobar dentro del tiempo de la fase. Si ustedes han observado estos cronogramas, cada uno de los cronogramas tiene fecha de inicio y fin de la fase, pero no dan el tiempo suficiente para poder hacer los planes de mejora para ustedes. Entonces, miren, por ejemplo, acá fase análisis dice que termina el 27 de abril y ya el 28 está arrancando la segunda fase. Es decir, no nos dan ese espacio de tiempo de labor administrativa entre aprendices e instructores para poder dejar las competencias al día y que ustedes puedan aprobar y que en último momento, cuando ya lleguen a esa fase de evaluación, que es la última, pues ustedes tengan ese pase y salvo asegurado para poder iniciar su proceso de etapa productiva. Entonces, de parte mía, chicos, ustedes tienen hasta el 15 de septiembre para entregar, pero es importante que tengan en cuenta que entre más pronto entreguen, pues muchísimo mejor. Hacemos un primer corte al 30 de agosto, revisamos qué hay cargado, quienes ya hicieron las actividades y a quienes ya les puedo evaluar la competencia. El 1 de septiembre vuelvo a hacer otra sesión para, ya no es temática, sino más de asesoría para revisar qué falta, quienes han entregado de pronto bien, quienes de pronto tienen que hacerle algún ajuste a las evidencias y de ahí al 15 para poder evaluar la competencia. Entonces, no sé si tengan alguna observación frente a lo que les acabo de mencionar, chicos. No, señora. Listo, chicos. Entonces, de igual medida, ustedes tienen mi número. Creo que solamente estoy vinculada a un grupo. Estoy en el de la 8426, me falta el de la 4593. Si me pueden agregar, muchísimo mejor para que cualquier duda o inquietud que ustedes tengan frente a las actividades, pues poderles ir resolviendo e inclusive enviarles si quieren este formato como para que ustedes se guíen de qué es lo que deben colocar en cada uno pues de los ítems que tiene esta primera pestaña. Entonces, dime. ¿El trabajo se presenta así como en este formato? Exacto, en este formato es que lo deben presentar. Perfecto. Este es el formato que está en la plataforma y pues por ende es el que deben presentar. No lo deben convertir en PDF porque pues se desconfigura, entonces el ideal es que lo presenten así en el Excel. Listo, chicos, entonces quedaría pendiente si me pueden vincular al grupo de la 4593 para enviarles el Excel y ahora una vez que finalicemos me encargo como tal de enviarlo a los grupos respectivos. Listo, chicos, entonces si no hay más preguntas frente a las dos evidencias, pues creería que por el momento sería todo. Quedo atenta a cualquier duda o inquietud que surja en el camino. Muchas gracias por la participación, por la asistencia y que tengan una feliz noche. Gracias, profe. Gracias. Muchas gracias. Feliz noche.